Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos nuevamente con Giordano Bruno, quinto diálogo sobre el infinito universo y los mundos. Y aquí, como habíamos adelantado, en el diálogo cuarto, al final del diálogo cuarto, se introducía, se incorporaba a esta discusión, a este diálogo, Albertino, quien va a interrogar a Filoteo y que va a defender con mucha fuerza estas novedades de las que habla el Nolano, es decir, Giordano Bruno. Filoteo y el Pino recuerdan que muchos sabios y filósofos anteriores a Aristóteles, como Demócrito, Epicuro, Heráclito o el poeta Lucrecio, ya habían intuido estas verdades, aunque la tradición aristotélica las dejó en la sombra. A lo largo del diálogo, Albertino formula 13 fórmulas por lo menos, y Filoteo responde una a una, convenciendo a su nuevo oyente de la fuerza y audacia de este pensamiento. Así que sin más dilación, muchachos, vamos allá. Bueno, comenzamos con el diálogo entonces, y es justamente el que comienza Albertino. Pero ¿de dónde sale este Albertino? ¿Tendrá alguna trascendencia histórica? Bueno, algunos estudiadores como Kuchenbeck, siguiendo a Berti, lo han querido identificar con Alberico Gentili, que fue un jurista italiano en Oxford, que había escrito el De Jure Belli, es decir, el derecho a la guerra, me parece que esa es la traducción, y otros lo vinculan con Jerónimo Albertino, que era un funcionario napolitano del siglo XVI, pero la verdad es que ninguna de estas tesis está aprobada. Todos se inclinan más a que Bruno creara la figura de Albertino como algo simbólico, alguien que encarna obviamente la escolástica, al tomismo aristotélico, que aún dominaban los claustros dominicanos. ¿Ah? El nombre Albertino aludiría probablemente, por ejemplo, a Alberto Magno. Acordémonos que Alberto Magno es el maestro de Santo Tomás de Aquino. ¿Ya? Entonces, claro, ponerlo ahí como un recuerdo de aquello yo creo que es mucho más probable, ¿no? Y aquí comienza el diálogo con un tono de sorpresa y hasta de escepticismo, porque Albertino se pregunta qué clase de fantasma o monstruo inaudito es el pensamiento de Bruno, y si se trata realmente de novedades o de antiguas raíces que vuelven a brotar. Pero la respuesta del Pino, que intercede ahí, es clara. No son extravagancias, son verdades antiguas, ocultas, que reaparecen como una luz nueva tras una larga noche del saber. Entonces aquí el Pino parece que ya no toma, hasta ahora por lo menos, no está tomando esta posición de contradictor o de opositor a las ideas de Filoteo, sino que lo está señalando, nos está diciendo justamente que estas son ideas que están rebrotando y que son verdades. Y ahí Albertino dice, bueno, si yo no conociese al Pino, sé lo que diría. Y el Pino nos dice que hay dos tipos de intelectos. Unos son los discípulos poco versados, que son aquellos que se dejan arrastrar por la autoridad de Aristóteles y sus comentaristas, fascinados por la reputación de los nombres más que por la verdad de las cosas, y los espíritus con luz propia, que han alcanzado un grado de madurez intelectual y, cual argos de 100 ojos, pueden mirar la realidad desde múltiples perspectivas, comparando principios, causas y efectos para discernir lo verdadero de lo opinado. Y aquí aparece un punto polémico porque Bruno parece estar hablando ahora a través de Del Pino y plantea sin ambages que la distinción averroísta de la doble verdad, acuérdense que es lo que se funda en la fe y lo que se basa en la evidencia de principios verdaderos, llevan a lo mismo. Bueno, esta separación es dinamita en un contexto donde la teología dominaba la filosofía, y significa que la fe puede sostener tesis que no resisten el escrutinio racional y que el filósofo auténtico debe seguir la vía de la evidencia, aunque contradiga lo aceptado por la religión o la tradición. Están aquellos espíritus sórdidos y mercenarios más preocupados de la reputación que de la sabiduría. O sea, aquí Bruno está acusando a una buena parte de los escolásticos de dedicarse a un ejercicio meramente libresco, verbalista, vacío de sustancia, incapaz de distinguir entre principios verdaderos y falsas conclusiones.
Y Albertino, con ironía, trae de vuelta a Aristóteles señalándolo como un príncipe y que no recomienda perder el tiempo discutiendo opiniones vanas. Y ahí el Pino le dice que ya está bien eso, está bien. Pero para juzgar con corrección es necesario despojarse de la costumbre de creer, esa inercia que nos hace aceptar como verdades incuestionables las opiniones recibidas desde la infancia o desde la autoridad académica. Entonces, tenemos que recordar la advertencia de Aristóteles. La opinión arraigada puede hacer parecer verdadero lo imposible y falso lo verdadero. Entonces, aquí aparece un principio del pensamiento bruniano, que es que la libertad crítica frente a las tradiciones, incluso filosóficas, hacen el hábito de alguna manera superar la superstición popular. Y Albertino interviene con la típica postura de comentaristas medievales, por ejemplo, de los averroístas y sus seguidores, y dice, no se puede saber lo que Aristóteles ignoró, no se puede saber. Y claro, la idolatría filosófica de los siglos anteriores, Aristóteles fue erigido como el límite del saber. Pero el Pino responde con ironía y dice, quienes sostienen esa opinión no engrandecen a Aristóteles, sino que declaran su propia nulidad. Comparar a Aristóteles con un dios, según el Pino, es tan ridículo como la mona que ve a sus crías como las criaturas más bellas del mundo. Hay una ceguera intelectual de quienes confunden la veneración con el pensamiento crítico. Y Albertino, en defensa del estagirita, cita a Horacio y dice, parirán los montes y nacerán un ridículo ratón, sugiriendo que los ataques, ¿no es cierto?, contra Aristóteles siempre terminan en nada. Pero el Pino le retruca y dice, aunque una vanidad combata a otra, ambas siguen siendo vanidad, y tarde o temprano la verdad triunfa sobre ellas. Así que, en realidad, la verdad es más fuerte que cualquier entramado de opiniones. Pero Albertino insiste en que es imposible contradecir a Aristóteles demostrativamente, porque todo en él sabe a divino. O sea, Albertino, como podemos ver, está absolutamente enquilosado en el pensamiento aristotélico. Y no es de sorprenderse, muchachos, porque en realidad sí, Aristóteles sí fue una gran autoridad, una gran figura intelectual que era incuestionable. Eso es muy cierto, ¿ya? Pero nosotros estamos viendo aquí cada vez más cómo es que la autoridad de Aristóteles de alguna manera va menguando. El Pino comienza a describir a quienes prefieren permanecer en la ignorancia antes que reconocer que estaban equivocados. Y nos cuenta la metáfora de la Erinia, que era una diosa vengadora que ciega con un velo negro, representa la envidia y el orgullo que llevan a muchos a rechazar la verdad por no confesar sus propios errores. ¿Y quiénes son estos los que no confiesan sus propios errores? Los doctores universitarios de la época, que por miedo al descrédito preferían sostener lo falso que admitir la necesidad de una nueva filosofía. Pero Albertino rechaza la posibilidad de hacerse discípulo de este atormentado que sería Filoteo o Bruno en este caso, alegando su prestigio como doctor y profesor en universidades reconocidas. Reconocer a Bruno como maestro sería para él degradarse. El Pino, en cambio, expresa la actitud contraria, se declara ignorante y dispuesto a aprender de cualquiera a quien los dioses hayan concedido entendimiento. Por lo tanto, aquí hay una soberbia académica por un lado y una especie de humildad filosófica. Y Bruno valora más la segunda, porque el verdadero filósofo no se aferra a los títulos ni reconocimientos, sino que busca la verdad, aunque venga de una voz perseguida, odiada o marginada. Es como la canción, ¿no es cierto?, de Eduardo Peralta, no sé si la han escuchado, que se llama Juan González. Es un autor chileno y le dice a Juan González que es cualquier persona, ¿no? Cualquier persona. Le dice, eres un gran filósofo, mi amigo, ya que tú no deseas pedestales, ni dormir en las páginas de un libro, ni glorias ni prestigios terrenales, lo que uno pensaría todo lo contrario. Bueno, Albertino ironiza diciendo que aceptar a Bruno como maestro sería volver a la niñez, sería volver a ser un niño. Pero el Pino le replica y dice, al contrario, es salir de la niñez. Claro, porque permanecer en la veneración ciega de Aristóteles
es la verdadera infancia intelectual, pero emanciparse de ese dogma es alcanzar la madurez del pensamiento. Y Albertino le advierte a Elpino que tenga cuidado y que recuerde que Bruno es odiado en las universidades por oponerse a la doctrina común, que es elogiado por pocos, aprobado por nadie y perseguido por todos. Entonces, hay una hostilidad del sistema académico hacia Bruno, evidentemente. Y Elpino responde a Albertino, resaltando a que, aunque perfecto, ya Bruno o Filoteo es odiado por las universidades y rechazado por la multitud, cuenta con la aprobación de pocos, pero excelentes héroes. Por lo tanto, está bien, hay una masa grande, importante, que quiere a Bruno expulsado, pero una masa ignorante, una minoría, pero una minoría selecta es la que comparte las ideas con Bruno. Entonces, Elpino le dice que Bruno no combate lo común por ser común, sino lo falso por ser falso. Es una defensa del criterio de verdad frente al criterio de autoridad o de popularidad. Y esto de ser atormentado, continúa Elpino, claro, la multitud odia a quien se aparta de ella y convertirse en blanco de ataques cuanto más elevado se halla. Pero esto es obviamente una señal para ver si no estamos equivocados todos. Y ese personaje que está siendo elevado quizá está diciendo la verdad, como por ejemplo resultó con Sócrates, que lo condena a la multitud contra quien cuestionaba sus creencias, ¿no? Además, Elpino añade algo fundamental. Filoteo, o Bruno, no está tan interesado en enseñar como en entender. Su mayor placer no es instruir, sino aprender de quien pueda mostrarle algo nuevo, siempre que perciba en ello posibilidad de verdad. Entonces es un verdadero filósofo, porque es un buscador incansable de conocimiento, más humilde y abierto al aprendizaje que el doctor orgulloso de sus títulos. Y justo en ese momento, todos guardan silencio, porque llega Filoteo. Llega Filoteo, que es la voz de Bruno. Elpino lo introduce y Albertino, con un tono ceremonial, lo saluda. O sea, aquí ya vamos a tener un cambio en la dinámica del diálogo. Albertino, que antes se negaba a aceptar siquiera la posibilidad de aprender de Bruno, ahora se presenta como alguien que es capaz de escuchar, pero con cierto sarcasmo. De hecho, Albertino compara su situación con estar en el monte, rumiando paja y heno con buey, carnero, chivo, asno y caballo, y ahora venir a mejorar su vida, entre comillas, escuchando a Filoteo. Hay un doble sentido, ¿no es cierto? Porque reconoce que estaba en compañía vulgar y ahora no lo está. Albertino admite que hasta ahora había despreciado las tesis de Bruno considerándolas indignas, siquiera para ser escuchadas o refutadas. Pero el mismo hecho de encontrarse en este diálogo implica un giro. Ya no las ignora, sino que las está escuchando. Y ahí Filoteo le dice, bueno, yo lo mismo pensaba en mi juventud. Porque claro, Filoteo confiesa su pasada adhesión a Aristóteles, pero que hubo un antes y un después, desarrollando unos raciocinios más maduros, ¿no? Se puso más honesto, por reflexión, no por capricho. Y claro, puede ser que haya desaprendido y perdido el cerebro, eso es lo que nos dice Filoteo, pero que esto no es un autodesprecio real, sino una ironía, porque finge estar enfermo para poner a Albertino en el rol de médico y atraerlo al terreno que él mismo elige. ¿Mm? Entonces, hay de alguna manera una docta ignorancia, al estilo Cusano, como punto de partida del filosofar. No es renuncia al saber, sino una disposición a ser corregido. Eso es lo que quiere Filoteo. Y claro, ahí le dice, me alegro de haber caído en manos de tal médico, diciéndole a Albertino a ver cómo podría, digamos, ayudarlo. Entonces, Albertino cita a Orlando Furioso para insinuar que la locura de Filoteo es incurable. O sea, aquí no tiene nada que hacer. Pero
Fracastorio le dice, tomad primero el pulso y examinad la orina. Ajá, una frase, ¿no es cierto?, de doble sentido. O sea, acá hay un tono para decirle a este hombre albertino que primero lo escuche, ¿no? O sea, comprobar si Filoteo resuelve objeciones que conducen necesariamente a negar varios mundos y por lo tanto a un infinito de mundos también en ese sentido. ¿Ya? Entonces, Albertino despliega la estructura escolástica. Dice, primero, las objeciones demostrativas. Y ahí Filoteo le agradece de antemano a Albertino, porque si logra refutarlo, habrá aprendido algo, y si falla, habrá confirmado la solidez de su propia postura. Y con ello entonces se establece un marco en que la discusión ya no es un combate de egos, sino una oportunidad de conocimiento, gane quien gane. Además reconoce que Albertino, como experto en las ciencias corrientes, por ciencias corrientes quiere decir el tomismo aristotélico, el aristotelismo escolástico, etc., puede exponer con claridad toda la fuerza de la tradición opuesta. Y Filoteo quiere escuchar los mejores argumentos posibles, no versiones débiles ni caricaturas. Entonces Filoteo propone reglas para el orden del debate. Pide que Albertino presente todos sus argumentos más sólidos de una vez, sin interrupciones, para que cada uno pueda explayarse a su gusto. Y con esto evita la polémica a una disputatio metódica propia de la tradición académica, pero la resignifica, porque el objetivo no es confirmar la autoridad de Aristóteles, sino confrontar principios distintos y abrir paso a una nueva concepción del universo. Vamos entonces con los argumentos de Albertino a favor de la imposibilidad de varios mundos. Primer argumento. Según Albertino, el primer cielo o el primer móvil es el cuerpo más perfecto y externo que existe y constituye el límite absoluto del universo. Nada puede estar más allá de él, porque este cielo es incorruptible, inmutable y de una naturaleza divina, incompatible con ser conocido por otra cosa. Lo divino no puede ser limitado por lo corruptible. En el segundo punto, Albertino sostiene que el universo ya está completo y autosuficiente porque está compuesto por dos tipos de cuerpos claramente definidos y jerárquicamente ordenados. Es decir, los cuerpos elementales, el fuego, el aire, el agua, la tierra, que son los cuerpos corruptibles, imperfectos, que cambian y componen la región sublunar. La región sublunar, todo lo que está debajo de la luna, ¿ya? ¿Qué está debajo de la luna, según la filosofía aristotélica? La tierra y la atmósfera. Y los cuerpos celestes son otros. Son el cielo, los astros, las estrellas fijas, que son incorruptibles, son eternas, de movimiento circular perfecto y forman la región supralunar, es decir, lo que está más allá de la luna. Entonces, el universo es como un organismo completo, tiene todos sus miembros y funciones. Agregar otro mundo sería como agregar otro corazón u otra cabeza a un ser que ya está acabado, lo que implicaría una imperfección en el diseño original. Según Aristóteles, los cuerpos simples tienen movimientos naturales específicos, rectilíneo o circular, pero fuera del universo no hay un lugar natural que pueda dar sentido a tales movimientos. Por lo tanto, un cuerpo fuera del mundo no podría existir ni por naturaleza ni por accidente, ya que no podría estar en ningún lugar adecuado para su movimiento. Si no hay cuerpo fuera del cielo, tampoco puede haber vacío, porque el vacío es definido como capacidad de contener cuerpos. Pero tampoco habría tiempo, porque el tiempo depende del movimiento de cuerpos. Entonces, al no haber cuerpo ni movimiento, no hay cambio ni tiempo, en consecuencia no hay mundo. Como el mundo es completo, acabado y no hay nada fuera de él, se sigue que no pueden existir múltiples mundos. Ese es el primer argumento de Albertino. ¿Ya? Acuérdense, tenemos las esferas concéntricas de Aristóteles que llegan hasta un último cielo donde están las estrellas fijas, es decir, estrellas que no se mueven. Y, claro, y usted dice, pero es que uno ve el cielo y se mueven. No son las estrellas las que se mueven, sino que es el cielo el que se mueve. ¿Ah? Bueno, vamos con el segundo argumento de Albertino. El movimiento circular del primer cielo, este que le estaba hablando, es uno solo, continuo, uniforme
y sin principio ni fin. Y esto refleja la idea aristotélica del movimiento eterno, de las esferas celestes, especialmente del primer cielo, que arrastra con él a todas las demás esferas. Un único efecto, que es el movimiento circular del cielo, implica una única causa. No puede haber varias causas para un único movimiento perfecto y eterno. La causa de ese movimiento es un motor inmóvil e inmaterial, lo que en Aristóteles equivale al primer motor que mueve sin ser movido. Como es inmaterial, no puede dividirse ni multiplicarse como las cosas materiales. Por tanto, hay un solo motor. Si hay un solo motor, entonces hay un solo movimiento primero. Y si hay un solo movimiento primero, debe haber un solo mundo que ese movimiento gobierna. Así entonces, según Albertino, la unidad del mundo se deduce de la unidad del motor inmóvil y del movimiento perfecto. Si hubiese otros mundos, habría que suponer otros motores, pero como el motor inmóvil es único y eterno, la multiplicidad de mundos es metafísicamente imposible. Vamos con el tercer argumento. Albertino intenta demostrar que solo puede haber un mundo basándose en la teoría aristotélica de los lugares naturales. Y su razonamiento es el siguiente, que existen tres tipos de cuerpos móviles, los pesados, que son la tierra y el agua, los livianos, que son el aire y el fuego, los neutros, que son el cielo, los cuerpos celestes, que no son ni pesados ni livianos. Y a cada tipo de cuerpo le corresponde un lugar natural. El lugar íntimo y central, que es el centro del universo, es hacia donde tienden todos los cuerpos pesados. El lugar más alto y exterior, es decir, la circunferencia, es hacia donde se dirigen los livianos. Y el intermedio entre ambos corresponde a los cuerpos neutros como los cielos. Entonces, según esta concepción, solo existe un centro y una circunferencia absoluta, y todos los cuerpos en cualquier parte del universo deberían moverse hacia esos mismos lugares. Pero si hubiera otros mundos, cada uno con su propio centro y circunferencia, entonces se rompería esta lógica de los lugares únicos y universales. Entonces esto no puede, por eso no puede haber muchos mundos, porque todos los cuerpos tienden hacia los mismos lugares naturales. Por lo tanto, el universo debe ser uno solo. Vamos con el cuarto argumento. Albertino intenta refutar la posibilidad de múltiples mundos recurriendo a un razonamiento sobre la distancia entre contrarios naturales. Y claro, explica que si existieran varios mundos, cada uno tendría su propio centro, o sea, lugar al que tienden los lugares pesados. Y su propio horizonte o circunferencia, lugar al que tienden los cuerpos livianos, sería igual que la Tierra. Y eso implicaría que podrían existir múltiples lugares naturales idénticos en especie, o sea, todos los centros siendo centro, todos los horizontes siendo arriba, pero diferentes en número y ubicación. Esto incluso era lo que explicaba Filoteo en diálogos anteriores y que decía, bueno, pero aquí no hay ningún problema en que existan todas esas cosas. Pero el problema que plantea Albertino es que bajo esta hipótesis, dos lugares del mismo tipo, como son dos centros de mundos distintos, estarían más distantes entre sí que un centro y su respectiva periferia. Es decir, habría más distancia entre dos centros, que son lugares de la misma especie, que entre un centro y su opuesto, es decir, la circunferencia o bien el horizonte. ¿Ya? Y entonces, ¿cuál sería, digamos, el problema? Que para Albertino esto es inadmisible, porque según la física aristotélica, la máxima distancia posible debe ser entre contrarios, como centro y circunferencia. Centro y circunferencia son contrarios, no entre lugares del mismo tipo. Entonces, si se admite que hay múltiples centros, se destruye la lógica de los opuestos naturales y por lo tanto la noción misma del lugar natural. Y de ahí concluye que la existencia de múltiples mundos es imposible. Y no solamente imposible, sino que falsa. O sea, no escatima en palabras para decir que todo lo que se está hablando aquí es falso. Ya, pero a ver, ¿cómo entendemos esto? ¿Cómo entendemos esto? Pensemos de la siguiente forma. El modelo aristotélico.
El universo es único, es finito. El centro del cosmos está en la Tierra. La circunferencia es la esfera exterior. ¿Ya? Perfecto. Entonces, la máxima distancia natural obviamente es entre el centro y la periferia, porque son contrarios absolutos. Si yo le hablo del centro y la periferia, son contrarios absolutos. No se tocan jamás. ¿Ya? Es como decir abajo y arriba, pesado y ligero, no se encuentran jamás. Entonces, imaginemos un círculo con un punto en el centro. Para Aristóteles no hay nada más distante que ese punto central y el borde del círculo. Entonces, ¿qué propone Bruno? Que existen múltiples mundos, que el centro de la Tierra sería un centro, pero que el centro de Marte sería otro centro, y cada uno tendría también su arriba y su abajo. Y ese es un problema para Aristóteles, ese es un problema para Albertino, porque entre el centro de la Tierra y el centro de Marte habría una distancia enorme, tan enorme que esa distancia sería más grande que la que tiene la Tierra con respecto a su periferia y la que tiene Marte con respecto a su periferia. Y eso es un problema, eso es un absurdo, porque para Albertino, dos centros, es decir, el centro de la Tierra y el centro de Marte, por decir algún planeta, dos centros, es decir, que son lugares del mismo tipo, están mucho más lejos entre sí que un centro y su opuesto, es decir, que un centro y su periferia. Es como si dijéramos que dos corazones de dos manzanas están más alejados entre sí que el corazón de una manzana y su propia cáscara. Y según la física aristotélica, lo más distante posible siempre debía ser entre contrarios. Claro, porque el centro y la periferia son los contrarios, nunca entre cosas iguales. Entonces, si se admite que hay varios centros, ya no hay un solo abajo absoluto. Se rompe la lógica de los lugares naturales. Entonces, aquí se derrumba toda la teoría aristotélica si esto es así. Por lo tanto, no puede haber, como dice Albertino, no pueden haber dos centros, tiene que haber uno porque se daría una contradicción lógica entre cosas que son iguales y cosas que son opuestas. Pero si se dan cuenta, esto es una cuestión meramente nominal, ¿no? Es lógico nominal, podríamos decir. Porque hoy la verdad no nos debería sorprender nada, nada que, que la distancia entre la Tierra y Marte, que son millones de kilómetros, sea muchísimo mayor que el radio de la Tierra, que son 6.000 kilómetros. ¿Ah? No nos sorprende nada. Esto sería quizá aplicable en la física, en la lógica y física aristotélica, por supuesto que sí, ¿ya? Pero ni a la luz de hoy, ni a la luz de Bruno, esto tendría validez científica. Vamos con el quinto argumento. Albertino parte de una idea geométrica para negar la posibilidad de múltiples mundos semejantes al nuestro. Si hay varios mundos iguales o proporcionales y contiguos, es decir, sin intersección ni mezcla de materias, como máximo 6 pueden rodear a uno, igual que solo 6 círculos pueden rodear a otro, sin superponerse, como en la geometría plana o tridimensional. Y eso implica que todos estarían tangentes, tocándose en un punto alrededor de un centro común. Pero si todos comparten ese centro, entonces los elementos contrarios como la tierra, el fuego, el agua y el aire no estarían equilibrados. Los cuerpos superiores como el fuego o el cielo dominarían por cantidad o fuerza a los inferiores como la tierra o el agua, rompiendo la armonía del mundo aristotélico. Y de hecho, este ejercicio no es, digamos, no es que Bruno lo haya puesto aquí y que haya sido el autor, esto también lo hemos visto, me parece que en Averroes, o si bien en Avicena, en alguno de estos dos filósofos musulmanes del mundo islámico, y me recuerdo que esto era para negar la existencia de los átomos.
¿Ah? Claro, porque los átomos se los imaginaba como círculos y como se negaba la imposibilidad del vacío. Claro, ¿qué pasa cuando un átomo, que es, digamos, señalado como o descrito como un círculo, se junta con otro y se junta con otro y van formándose varios y van quedando pequeños espacios entre ellos? Entonces, la verdad es que como no existe el vacío, eso también sería un error. A lo más podrían existir 6 círculos iguales que puedan rodear a otros sin superponerse. Sexto argumento. Este forma parte de la crítica a la posibilidad de múltiples mundos que se basa en una observación geométrica y física sobre el espacio entre ellos. Claro, si se supone que existen varios mundos esféricos, como si fueran esferas cerradas, estos no pueden estar perfectamente unidos por todos sus lados, sino que solo se tocarían por un punto, como ocurre cuando se apoya una esfera contra otra sin deformarla. Y esa configuración inevitablemente deja un espacio entre las esferas, lo que le estaba hablando anteriormente, y que según el argumento debe ser llenado por algo o quedaría vacío. Ahora bien, ese espacio entre las esferas, por su forma, sería como un triángulo curvo. Claro, porque imagínense ustedes 3 círculos. 3 círculos. Traten de unir 3 círculos, queda como una especie de triángulo curvo, limitado por parte de la circunferencia. El centro de ese espacio, el punto que está más alejado de todos los bordes de esas esferas, no pertenece ni a un mundo ni a otro y queda, entre comillas, libre, separado por igual. Entonces se presentan dos alternativas problemáticas. O bien ese espacio está completamente vacío, lo que sería inadmisible bajo la cosmología aristotélica, porque acordémonos que Aristóteles negaba el vacío, o bien está lleno por algún tipo de materia. Pero aquí surgiría un nuevo problema. Si ese espacio está lleno, debe estarlo por algo que no sea ninguno de los elementos ya conocidos, como la tierra, el fuego, el aire, el agua o el cielo incluso, porque está demasiado alejado de sus centros naturales. Entonces, esto obligaría a suponer la existencia de un nuevo elemento desconocido o incluso de otro mundo distinto, lo que rompe con la concepción clásica de un universo ordenado y limitado. Por eso el argumento concluye que postular múltiples mundos lleva a consecuencias absurdas o imposibles dentro del marco de una física aristotélica. Vamos con el séptimo argumento. Albertino plantea que si aceptamos la existencia de muchos mundos, solo hay dos posibilidades, que sean infinitos o finitos. Si son infinitos, entonces estaríamos aceptando un infinito en acto, algo que era considerado inadmisible por Aristóteles, porque se sostenía que lo infinito no puede existir como totalidad realizada, sino solamente como potencial. Si en cambio los mundos son finitos, entonces surge un problema distinto. ¿Por qué exactamente ese número y no otro? ¿Por qué hay un número finito de mundos? ¿Por qué hay, no sé cuántos mundos pueden haber? 900 mundos. ¿Por qué 900, no 901? ¿Por qué no hay más y menos mundos? ¿Qué sentido tiene que haya, por ejemplo, 6 y no 7? Entonces, estas preguntas demuestran que cualquier número finito arbitrario es difícil de justificar. Además, si todos esos mundos están compuestos por la misma materia, ¿por qué esa materia no se ha reunido en un solo gran mundo, más perfecto por su unidad? La unidad, argumenta Albertino, es preferible a la pluralidad porque siempre que no haya alguna razón clara para la multiplicación. Y aquí, en el séptimo, hay una segunda parte del séptimo que dice, todas las cosas... observamos que la naturaleza actúa con medida, sin exceso ni carencia. No produce más de lo necesario ni menos de lo indispensable. Típico razonamiento filosófico natural aristotélico, o sea, natura nihil facit frustra. Por lo tanto, si el universo tal como lo conocemos, con un solo mundo, basta para cumplir con los fines naturales, generar vida, movimiento, orden y todo lo que observamos, entonces no hay razón para postular la existencia de otros mundos. Imaginar una multiplicidad de mundos sería suponer que la naturaleza ha producido más de lo necesario, cayendo en la superfluidad, lo cual contradice su comportamiento racional y teleológico. Vamos con el octavo argumento. Albertino sostiene que aunque Dios tenga poder infinito y pueda crear muchos mundos, eso no significa que realmente lo haya creado. La potencia activa, es decir, lo que Dios puede hacer,
no basta por sí sola para que algo exista en la naturaleza. También se requiere una potencia pasiva, es decir, una capacidad del mundo, de la materia, para recibir ese acto creador. En otras palabras, no todo lo que Dios puede hacer se realiza efectivamente en la naturaleza, porque ninguna criatura, ninguna cosa causada, tiene una capacidad proporcional para recibir plenamente el poder de Dios. Y si el mundo no puede recibir esa multiplicidad, entonces no habrá muchos mundos, aunque Dios tenga el poder para producirlos. Vamos con el noveno argumento. Según Albertino, si existieran varios mundos separados entre sí, los habitantes de uno no podrían relacionarse con los de los otros. Eso implicaría una falta de comunicación, trato y comunidad, que son elementos fundamentales de la sociabilidad y por lo tanto de la bondad. En esa lógica, los dioses o Dios no habrían obrado bien al crear múltiples mundos incomunicados, ya que eso iría en contra de la perfección del orden moral y social, donde se valora la posibilidad de convivencia, interacción y cooperación entre los seres racionales. La idea de fondo es que un universo socialmente coherente debe ser uno solo, donde los seres puedan encontrarse, relacionarse y construir juntos. La pluralidad de mundos, al romper esa unidad relacional, sería contraria a una ética de la comunión universal. Décimo argumento. Este argumento está contra la pluralidad de mundos y plantea un problema de interferencia entre esferas celestes y de gobierno divino, porque según esta visión, si existieran múltiples mundos, sus esferas, entendidas como estructuras cósmicas que envuelven y mueven los cuerpos celestes, solo podrían tocarse en un punto, lo que implicaría graves dificultades físicas y metafísicas. En términos físicos, si los mundos se tocan apenas en un punto, entonces no habría suficiente superficie de contacto para que interactúen o se afecten mutuamente de forma ordenada. Además, si cada uno está en movimiento, este contacto puntual dificultaría o impediría que uno pudiera moverse sin colisionar o interferir con el otro, generando una incoherencia en el orden del cosmos. En términos metafísicos, si hay varios mundos, ¿cuántos dioses o motores son necesarios para gobernarlos? ¿Uno para cada uno? Si así fuera, estaríamos ante una pluralidad de dioses, lo que rompe con la noción de un orden supremo y único. Y si es un solo motor que rige todos los mundos, ¿cómo podría mover simultáneamente esferas distintas sin generar contradicciones en sus trayectorias? Vamos con el argumento undécimo, que se basa en la idea aristotélica de que la multiplicidad solo puede darse por generación, es decir, mediante la división y transformación de la materia por medio de un proceso natural. Según esta lógica, si existieran varios mundos de la misma especie, es decir, compuestos de la misma materia y forma, entonces deberían proceder unos de otros por generación, como ocurre con los individuos dentro de una misma especie, por ejemplo, los seres humanos. Pero nadie afirma que un mundo haya nacido de otro, ni que se transforme en otro. Los mundos múltiples, postulados por los partidarios de su existencia, serían todos eternos, separados e independientes, no generados. Argumento duodécimo. Albertino afirma que el mundo es perfecto y que a lo perfecto nada se le puede añadir sin destruir su perfección. La perfección del mundo se entiende aquí en términos de estructura geométrica y ontológica. El punto genera la línea la superficie y la superficie el cuerpo. El cuerpo es el último grado del continuo y no puede prolongarse en una forma superior. Si el mundo está compuesto de cuerpos y no hay otro tipo superior de continuo, entonces ese cuerpo, que es el mundo, es un todo completo en sí mismo. Y si este mundo es, además, el universo entero, entonces no necesita ser imitado por otro cuerpo, es decir, por otro mundo, porque no hay nada fuera de él que lo limite. En cambio, si hubiera otros mundos, entonces este no sería el universo completo, sino solo una parte de él y por lo tanto no sería perfecto ni autosuficiente. Y ahora faltaría un 13º. ¿Ya? Porque son 13, se supone que habíamos conversado que eran 13 los argumentos de Albertino, pero la verdad es que en la obra de Bruno se nombra 2 veces el séptimo, porque el séptimo tiene 2 partes, entonces por eso se decía que eran 13, ¿ya? Pero es un error, digamos, en la redacción. Vamos ahora con los argumentos de Filoteo. ¿Cuáles son los argumentos contra todo esto? Estamos casi hablando como en la suma teológica. Bueno, una vez que Albertino termina su exposición, Filoteo se dispone a refutar las argumentaciones y Albertino le señala que lo haga
a modo de artículo y conclusión, tal como todo escolástico procede a la resolución de un dilema. Ustedes saben que nosotros hemos visto la suma teológica y partimos con el artículo, con las objeciones, con el contra esto, el set contra, el respondo, objeciones particulares, etc. Así lo que era Albertino, ¿no? Ya, en primer lugar, afirma que sí existe un espacio fuera de la circunferencia imaginaria del mundo aristotélico. Recordémonos que el mundo aristotélico era como una cebolla cortada por la mitad, ¿cierto? Y que en la última capa de cebolla, ahí estaba el último cielo y que no había nada más. Pero no, nos dice Filoteo, sí hay, por supuesto que sí hay un espacio fuera de esa circunferencia imaginaria. No está vacío en el sentido absoluto, sino que está lleno de infinitos globos o mundos semejantes al nuestro. Este espacio se llama vacío, pero solo en relación a un lugar disponible para otros cuerpos, no como una nada absoluta como justamente lo planteaba Aristóteles. O sea, Aristóteles, aunque en todo caso en la física aristotélica se planteaba el vacío de dos maneras, o sea, el vacío del horror vacuo, es decir, ese vacío que era inentendible, imposible, ¿no es cierto?, donde no podía suceder absolutamente nada, o una nada absoluta, pero también está aquello que llaman vacío, que en realidad está lleno de aire, ¿cierto? Y a eso no le podemos llamar vacío. Pero aquí no estamos, aquí Bruno nos está hablando de espacio, no necesariamente de aire. Hay un espacio donde hay globos o mundos infinitos muy semejantes a nuestro, o desemejantes a nuestro puede ser también. Entonces, ¿hay un mundo después? Sí hay un mundo después, porque no estamos hablando de un vacío aristotélico, una nada absoluta, sino que de un vacío en términos de espacio. Para el segundo argumento, Filoteo comienza aceptando que existe un primer motor y principal, digamos que sería Dios, no podríamos decir otra cosa, pero niega que esa primacía implique una jerarquía ordenada en niveles finitos de motores intermedios que van desde ese primer motor hasta el mundo sublunar, porque eso no obedece a una regla jerárquica. En un universo infinito, dice Filoteo, no puede hablarse de grados, ¿ya? Ni de orden numérico descendente, porque el infinito no admite una numeración secuencial finita. Ahora, sin embargo, sí reconoce grados y jerarquías en términos de razón y dignidad. Es decir, hay diferencias cualitativas entre tipos de motores o almas, pero no posiciones en una cadena numerada. Así, cada mundo tiene su propia alma o motor intrínseco, y todos estos motores dependen de un principio supremo, único, el cual confiere movimiento y vida a todas las cosas, a las almas, a los espíritus, dioses, naturaleza y materia. Se dan cuenta que Giordano Bruno no es ningún ateo, no es ningún agnóstico. Él, por supuesto que cree en el motor, en el primer motor. Sí, el problema no es ese, el problema es cómo, el modo en que lo cree, ¿no es cierto? Hay infinitos motores, dice Bruno, infinitos motores inmóviles, es decir, infinitas almas y cuerpos en movimiento, correspondientes a los infinitos mundos, pero todos ellos en su pluralidad están fundados en una única realidad absoluta e indivisible, un motor inmóvil y un universo inmóvil. Y esta unidad no es cuantitativa, sino cualitativa, es ontológica, es el principio simplísimo del ser, la verdad y el uno. Y este principio no está localizado ni limitado, no hay un primer motor del que deriven otros en una jerarquía descendente como en la metafísica aristotélica. Por el contrario, todos los motores particulares están igualmente relacionados con el uno, sin distancias ni intermediaciones. ¿Ah? Luego vamos al tercer argumento. Filoteo dice que no existe un centro universal del universo hacia el que todo caiga, como creía Aristóteles. En su lugar, cada mundo tiene su propio centro y en cada uno lo pesado va hacia el centro y lo liviano hacia afuera. Lo pesado y lo liviano no dependen de una ubicación absoluta, sino del deseo natural de cada cosa de volver a donde puede conservarse mejor. Así, no hay un único centro ni una única dirección para el movimiento, sino muchos centros en muchos mundos. Claro, porque si nosotros repasamos la idea aristotélica de la física, los cuerpos tenían un lugar natural. Por ejemplo, la Tierra
el centro de la Tierra. El agua también tenía el centro de la Tierra. Por eso son pesados, por eso es que usted levanta un pedazo de tierra y la Tierra vuelve a caer, ¿no es cierto? Porque va al centro. Ese es su lugar natural, diría Aristóteles. No, dice Giordano Bruno, la Tierra no cae por eso, sino que dentro de la Tierra hay un principio vital. Está viva la Tierra y la Tierra se dirige al lugar donde se conserva mejor. Y el agua también tiene un principio vital por el cual el agua se dirige a donde se conserve mejor. El fuego, el agua es lo mismo. Se dirigen, se inclinan hacia donde se conservan, porque acuérdense que para Bruno todo el mundo es un animal, todo el mundo está vivo. Es por eso que, y esto también es uno de los descubrimientos que hace él, digamos, filosóficos de forma personal, y es que cuando encuentra increíble que cuando uno está en un barco y arroja una piedra, esa piedra cae en el mismo lugar donde uno arrojó la arrojó con la mano, ¿no es cierto? Y él se pregunta por qué pasa eso, porque el mundo se mueve. O sea, la Tierra se mueve con uno. Y no, la Tierra no solamente se mueve sola, sino que va moviendo todo lo que está en ella. No existe el peso o la levedad en términos absolutos dentro del universo, sino que estos conceptos solo tienen sentido relacionados con el propio mundo o cuerpo al que pertenecen. Un objeto es pesado o liviano según si está o no en el lugar que le conviene para mantenerse. Por ejemplo, la Tierra está suspendida en el aire, se siente pesada porque no está en un lugar natural, ¿no es cierto? Mientras que en su propio mundo esa misma Tierra no pesa nada. Del mismo modo, el agua en el mar no pesa para quien está dentro del agua, pero sí cuando se la saca y se la pone sobre una superficie. Todo cuerpo tiende naturalmente hacia el lugar donde puede conservarse, lo que habíamos dicho. Además, Filoteo responde aquí un argumento escolástico que considera ilógico, que dos semejantes, es lo que hablábamos de los centros, ¿no es cierto? Eso que les decía yo que Albertino lo encontraba absurdo. Que dos centros del mundo, de dos mundos, perdón, por ejemplo, el centro de la Tierra, el centro de Marte, estén más alejados entre sí que un medio y su opuesto, ¿no es cierto?, que el centro y la circunferencia. Y dado que los contrarios deberían estar lo más alejados posibles, esto es un absurdo. Pero Filoteo refuta esta idea afirmando que los contrarios no deben estar infinitamente alejados, sino lo suficientemente cerca como para interactuar, influirse y transformarse mutuamente. Así, la distancia óptima entre contrarios es aquella que permite su acción recíproca, como sucede entre el Sol y la Tierra. El uno actúa sobre el otro y ese vínculo alimenta la vida y los ciclos y el equilibrio natural. Por lo demás, la lógica peripatética afirma que los elementos contrarios deben estar lo más alejados posibles. Por ejemplo, el fuego, que es seco, que es caliente, debe estar completamente alejado de la tierra fría y seca por ser opuestos. Pero Filoteo muestra que si esa lógica fuera verdad, el agua entonces, contraria al fuego en ambas cualidades, debería ocupar el centro. Claro, pues el lugar más alejado de la circunferencia donde está el fuego y no la tierra. Además, el aire caliente y húmedo, contrario a la tierra en ambas cualidades, debería también estar muy alejado de ella y no justo encima, como afirma Aristóteles. Vamos con el argumento cuarto. Esto se trata de la unidad de los contrarios. Entonces Filoteo en realidad aquí reafirma la idea central del pensamiento de Giordano Bruno, la unidad de los contrarios. Hay una unidad con respecto a los contrarios. No hay una cuestión de grandes distancias, de grandes dualismos que obviamente nos tenía acostumbrado el aristotelismo, esto de lo alto, de lo bajo, de lo ligero, de lo pesado, al máximo. No, o sea, el universo implica todo, todos los opuestos coinciden en un mismo principio y se explican mutuamente. Vamos con los demás argumentos, porque fíjense que aquí va argumentando una seguidilla, el 5, el 6, el 7 y el 8. Porque Filoteo comienza señalando que el problema surge solo si uno se aferra al antiguo modelo compuesto por múltiples cielos concéntricos hechos de una materia distinta a la terrestre, es decir, al modelo geocéntrico con esferas cristalinas que contienen a los astros.
Según este paradigma, la existencia de muchos mundos exigiría un complejo sistema de múltiples esferas tocándose en ciertos puntos, lo que habíamos hablado, ¿cierto? Lo que llevaría a imaginaciones absurdas y confusas como si varios cuerpos compartieran órganos vitales. La idea de Filoteo es absolutamente diversa. Un solo espacio infinito, el cielo, que no gira, sino que es recorrido por infinitos astros o mundos que giran en torno a sus propios centros, son movidos por su alma interna. Por lo tanto, aquí no hay que ver a los cuerpos celestes como esferas inertes, ¿ya? Inertes como si fueran unas piedras, ¿no es cierto?, sin vida. ¿Ya? No. Aquí hay una dinámica, hay una vida, hay una homogeneidad, sin un centro privilegiado, sin orbes rígidos. Cada astro es como un ser viviente que se mueve por sí mismo dentro del campo etéreo infinito. Y la Tierra es uno más de estos cuerpos, un globo que gira y se calienta gradualmente al Sol y que convive con otros astros como la Luna, al que llama Tierra Antíctona, retomando obviamente ideas pitagóricas, y cada uno de estos mundos posee animales, posee vida y una mezcla de elementos similares al que conocemos. Además, Bruno describe cómo el éter actúa como el medio universal, porque es invisible, sin cualidades propias, pero transmite las propiedades de los cuerpos que toca, rarificándose en calor o condensándose en frío. Funciona como el alma difusa del universo, comparable al aire dentro del cuerpo humano que en distintas formas se convierte en aliento, vapor o llama. Y en cuanto al sexto argumento, plantea una objeción geométrica. ¿Se acuerdan? Que si los mundos o esferas se tocan en un punto, ¿qué hay en los espacios triangulares, entre comillas, que son curvos? ¿Qué queda entre ellos? ¿No habría que introducir nuevos elementos y todo eso? Y la respuesta de Filoteo a ese argumento es del siguiente tenor. Ese espacio entre mundos no es un problema que deba llenarse con nuevas entidades como lo hizo la tradición aristotélica escolástica, con eso de las quintas esencias o esferas materiales sobrenaturales. Para Filoteo todo está contenido dentro de un único cielo o éter, un espacio infinito que lo penetra y contiene todo y que puede entenderse como el campo en el que se mueven los mundos. Y ese espacio puede llamarse vacío en un sentido lógico, no porque carezca de ser o esté realmente desprovisto de contenido, sino porque no está ocupado por un cuerpo denso o delimitado. Puede ser interpretado como el espacio sin materia, como harían los estoicos, como el receptáculo platónico del ser, o como el campo eterno e intenso que da lugar y sentido al movimiento y la existencia de los cuerpos. Con respecto al séptimo argumento, Filoteo afirma con convicción la infinitud del universo y la existencia de infinitos mundos. Si nosotros nos mantenemos, ¿no es cierto?, en la en la geometría aristotélica, vamos a caer siempre en los mismos errores. Y Filoteo nos dice que, no, miren, imaginemos que el universo es como un campo gigante, infinito, tan grande que no tiene fin por ningún lado. En una parte de ese campo hay una casa, y en esa casa vivimos nosotros. Sería como nuestro planeta, nos dice Bruno. Ahora bien, si en un lugar del campo puede haber una casa, ¿por qué no podría existir otras casas en otros lugares del mismo campo? No hay ninguna razón, dice Bruno, para pensar que solo puede haber una casa en todo ese espacio enorme. Si el campo es infinito y tiene espacio de sobra, es lógico pensar que puede haber muchas más casas parecidas a la nuestra repartidas por distintos lugares. Vamos con el argumento octavo, que decía que si Dios pudiera crear otro mundo, no significaba que efectivamente los hubiese creado, ¿no es cierto? Una cosa no necesariamente lleva a la otra. La naturaleza no puede ser encerrada en un compendio porque es inmensamente más rica y abundante de lo que nuestra experiencia limitada puede abarcar, nos dice Filoteo. El clima o conclusión de Filoteo es que no podemos usar la limitación de nuestros sentidos como argumento para negar la existencia de otros mundos. Aunque no lo veamos, el inmenso número de estrellas que siempre crece cuando las observamos nos obliga a suponer que hay más espacio, hay más regiones, hay más mundos. Filoteo además refuerza con firmeza el noveno argumento contra la pluralidad de mundos
que suponía que una sola materia, un solo acto y un solo universo eran suficientes para la acción divina, negando la posibilidad de que la potencia activa infinita de Dios tuviera una potencia pasiva igualmente infinita a la que comunicarse. Porque Bruno considera absurda esta idea. ¿Cómo podría haber una fuerza infinita capaz de actuar, pero sin una materia adecuada, es decir, una materia pasiva, sobre la cual ejercer esa acción? Sería una contradicción. Un agente que puede todo, pero sin un campo donde ese poder se manifieste. Por eso dice que no hay nada más contradictorio que afirmar que la gente puede comunicar todo el acto, pero que el acto no puede ser comunicado plenamente. Para reforzar su argumento, Bruno cita a un gran filósofo que es Lucrecio, muchachos, quien dice que si hay una inmensa cantidad de materia, simientes, y un espacio abierto que es el éter, y no hay obstáculos que lo impidan necesariamente, entonces debería generarse otros mundos. Y si esa fuerza generadora que es la naturaleza sigue actuando como lo ha hecho hasta ahora, es lógico pensar que no ha producido solo este mundo, sino que muchos otros. Podríamos llevarlos a este punto. Imagina que tienes un panadero con ingredientes infinitos, una harina, agua, levadura, un horno gigante que nunca se llena. Y este panadero puede hacer todos los panes que quiera sin límites. Ahora bien, ¿tendría sentido decir que a pesar de tener todos los ingredientes y todo el espacio, solo puede o solo debe hacer un solo pan? Los mundos no necesitan no se necesitan relacionarse entre sí para existir. Del mismo modo que no es necesario que todos los hombres formen un solo hombre, ni que todos los animales sean un solo animal. Filoteo da un ejemplo empírico. Cuando las especies que estaban separadas por mares o montañas fueron puestas en contacto por intervención humana, no mejoraron, sino que al contrario, los vicios se multiplicaron más que las virtudes. Por lo tanto, esto desacredita la idea de que la comunicación universal siempre sea buena o deseable. Vamos con el 10º argumento que decía que la pluralidad de mundos sería difícil de coordinar por sus dioses o motores. Pero Filoteo responde que, como en el argumento quinto, cada mundo ocupa su espacio dentro del cielo infinito, sin colisiones ni interferencia. Entonces los mundos están separados a distancias adecuadas, tal como en nuestro sistema solar, los cuerpos celestes no se estorban, sino que se equilibran. Vamos con el argumento 11, que decía que solo puede haber multiplicidad por generación, como un padre engendra a un hijo. Filoteo replica que eso no es una regla universal. Pone como ejemplo como a partir de una misma masa pueden surgir muchas formas diferentes sin necesidad de un proceso generativo lineal, como sucede en la creación de formas naturales o artefactos diversos a partir de un solo material. Recuerda además que los primeros seres vivos fueron, según la naturaleza, digamos la filosofía natural de la época, fueron generados sin padre ni madre, es decir, por generación espontánea. La misma teoría que ocupaba Aristóteles, ¿no? Y finalmente tenemos el argumento 12º que sostenía que si este mundo ya es perfecto, no haría falta otro. Filoteo responde que eso solo es cierto si uno piensa en la perfección de un mundo aislado. Pero para que el universo como conjunto sea perfecto, debe haber infinitos mundos que lo completen y equilibren. La perfección del todo requiere la pluralidad y no se contradice con la perfección de las partes. Así entonces rebatimos todos los argumentos de don Albertino. Y don Albertino entonces queda profundamente conmovido por la idea de Filoteo. Lo alaba con entusiasmo y asegura que ni la ignorancia de las masas, ni la burla de los poderosos, ni la cerrazón de los sabios oficiales podrán apagar la luz de este pensamiento. Lo anima a continuar su empresa, a destruir los esquemas del universo cerrado, a denunciar los falsos límites impuestos por la tradición y proclamar un universo infinito, vivo, lleno de mundo, de movimiento y de alma. Por lo tanto, Bruno, a través de Filoteo, aparece aquí como un profeta del nuevo saber. Derriba las murallas diamantinas de los cielos aristotélicos tolemaicos, refuta la quinta esencia, proclama la igualdad de todos los astros con la Tierra. El universo no tiene centro ni borde, sino infinitos mundos en un espacio infinito. El Pino y Albertino reconocen con humildad que aún no comprenden todo, pero se disponen a seguir aprendiendo.
La escena entonces termina como una imagen cotidiana, amable, todos se retiran a cenar, como símbolo del nuevo convivio del saber, donde ya no impera el dogma sino el diálogo, la luz interior y el asombro por la naturaleza. Interesante, ¿ah? Interesante cómo se vio este diálogo con tres argumentos que se dirigen, ¿no es cierto?, a Bruno, y Bruno los trata también de rebatir. La verdad es que esto ha sido bastante interesante. Ahora podemos decir que aquí se ha rebatido la lógica aristotélica, se ha rebatido todo el planteamiento tomista aristotélico. Bueno, yo creo que sí están rebatidos en el sentido de que Bruno muestra las contradicciones internas, por ejemplo, que los contrarios no ocupan el lugar que deberían según su propia lógica, ¿no es cierto? Esto del centro y la periferia. Eso yo creo que está rebatido, o sea, las contradicciones internas del aristotelismo yo creo que sí. Pero hay otros que no están rebatidos en algún sentido, porque de alguna forma Bruno no demuestra desde dentro del sistema aristotélico los errores, sino que más bien propone un sistema nuevo. ¿Ah? Propone un sistema nuevo que, claro, es un poquito más fácil de entender, un poquito más lógico, pero no es que de alguna manera Giordano Bruno se introduzca en el sistema aristotélico y lo destruya por dentro. Yo creo que la lógica aristotélica queda casi intacta en muchos planteamientos, y que Bruno nos propone un modelo nuevo, que obviamente es mucho más, bueno, no es que el Bruno haya sido el artífice del helocentrismo, acuérdense que fue Copérnico de alguna forma, ¿no? Pero claro, nosotros le encontramos sentido porque es mucho más difícil pensar que todo el mundo, digamos, exterior, se mueve en función de la Tierra, ¿no es cierto? Que las estrellas se muevan en función solamente de la Tierra, que el Sol, la Luna, todo lo demás planetas y todo el universo se mueva en función de la Tierra. Es muy difícil pensarlo, es muy poco probable que sea así. Es más probable pensar que nosotros estamos girando, nosotros nos movemos y que formamos parte de una dinámica. Ahí sería un poco, obviamente sería más viable. Lo mismo, de hecho, creo yo, que apareció con la física de Newton, porque Newton superó a la física aristotélica, no refutó todo con los mismos términos, sino que creó un nuevo lenguaje en que las objeciones antiguas dejaban de tener sentido, ¿ya? No es que se haya refutado, sino que todas esas creencias se dejaron de tener sentido. Pero igual esto nos habla de lo increíble que fue el sistema aristotélico también, porque Albertino expone argumentos también que son impecables dentro del sistema aristotélico. Entonces, si uno acepta ese marco, la pluralidad de mundos es imposible. Por lo tanto, Bruno no entra a pelear dentro de ese marco para mostrar contradicciones, sino que lo que hace es negar ciertos supuestos de partida, ¿ya? Que por ejemplo el universo es finito, que hay un solo centro, porque introduce un paradigma nuevo, el universo infinito, poblado de mundos, sin centro absoluto, etc. No hay una contradicción directa, porque Albertino y el aristotelismo sigue siendo coherente, ¿ya? Sigue siendo coherente. Hay más bien una sustitución del marco. De hecho, esto me recuerda mucho, muchachos, al dilema de la geometría euclidiana, ¿ya? La geometría euclidiana durante siglos fue considerada la única posible, casi como un dogma del pensamiento matemático. Sus postulados eran tan obvios que cuestionarlos parecía absurdo, en especial el famoso quinto postulado de las paralelas, que afirmaba que por un punto exterior a una recta solo pasa una paralela. Entonces todos nos quedamos con esa idea. Algo parecido a que ocurría con Aristóteles. Se pensaba que lo que él no había visto o probado era imposible de conocer, como lo decía el mismo Albertino, ¿ya? Y creo que Alpino también lo decía. Pero ya en el siglo XIX, al aceptar la posibilidad de cambio del postulado, surgieron las geometrías no euclidianas, la hiperbólica y la elíptica. Entonces este paso fue totalmente revolucionario porque mostró que había más de un sistema geométrico coherente y que el universo físico podía no ajustarse al esquema euclidiano.
Son todos estos cambios de paradigmas muy interesantes, muchachos, muy interesantes, y que se van formando cada vez, se van tratando de imponer a otros, pero lo importante, como siempre lo he dicho, no es el resultado. Lo importante no es este resultado que a mí me parece infantil de quién le gana a quién. No, 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 no. Lo importante, muchachos, como siempre lo he dicho, es el desarrollo de estos argumentos. Eso es lo importante y yo creo que en eso nos deberíamos siempre enfocar. Les dejo entonces el grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y el grupo de la comunidad para que comentemos este y otros temas. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver este video. Desde el equipo de Filosofía Apuntes queremos dar un profundo y caluroso agradecimiento a quienes hacen posible que este proyecto educativo siga creciendo. A nuestro mecenas medieval, el nivel más alto de apoyo, Gab Welther. Amigo, tu respaldo ilumina este proyecto como un manuscrito entre velas. Gracias por ser parte esencial de esta comunidad pensante. Saludamos también a nuestros valientes mecenas romanos que son Abstract Panicker, Luan Santos, Jorge Ríos, Diana94, José Manuel Santos y Jesús Morillo. Gracias por apoyar la filosofía y permitir que sigamos compartiendo contenido riguroso, independiente y accesible. Y tú, que estás viendo esto, si valoras este trabajo y aún no lo haces, suscríbete al canal, comenta, dale like, comparte todo el contenido con quienes aman el pensamiento. Y si quieres ir un paso más allá, únete como mecenas y apoya este proyecto educativo y cultural. Pulsa el botón unirse que está debajo de cada video y forma parte de esta comunidad que piensa, imagina y transforma. Sigamos filosofando juntos. Que estén bien, cuídense, chao.